En el auditorio de la Feria del Libro, Ricardo Palma, se presentará mañana, miércoles 26 de octubre a las 7 de la noche, el último libro de la doctora Marta Hildebrand, llamado 1000 palabras y frases peruanas, publicado por Editorial Planeta. Una publicación que particularmente he tenido la oportunidad de poder revisar y me ha parecido impresionante cómo la doctora Hildebrand ha podido reunir palabras y expresiones que estaban en lo cotidiano y que hoy, como se lo adelanté antes de la entrevista a la doctora Hildebrand, quien está aquí y ha tenido la gentileza de venir esta mañana y yo se lo agradezco muchísimo, es un diccionario de aquí al futuro. Doctora, muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Estoy encantada. Gracias. Yo lo estoy más. Gracias. Entiendo que hasta el martes 1 de noviembre la gente va a poder asistir a la Feria del Libro, que este año le rinde a usted un homenaje para mí merecidísimo por su valiosa contribución a la cultura. ¿Se siente bien con este homenaje? Me siento un poco tímida, que para mí es mucho decir. ¿Por qué? Porque no tengo nada de tímida, pero esto lo noto como un poco inmerecido, ¿no? No, ¿por qué? No sé, porque no soy de homenajes, ¿no? Pero usted le ha dado mucho a la lengua. Hace poco me hizo un homenaje al Congreso, cosa también insólita y que agradecí muchísimo, ¿no? Pero no sé, me siento un poco tímida ante los homenajes. ¿Y cómo encontró el Congreso? ¿Ahora? Sí, ¿cuándo fue? No, yo ya no estoy en el Congreso. No, cuando recibió el homenaje, me dice usted que estuvo en el Congreso. Fue muy lindo, porque fue un momento cálido en que se olvidaron todas las diferencias de tipo político, partidario, y todos estuvieron conmigo de un modo muy franco, muy natural, ¿no? Me llegó al alma, eso es verdad. Pero por estos días el Congreso no anda muy bien en lo que a imagen pública se refiere, ¿no? Parece estar en la misma situación de hace algunos años, ¿o cree usted que peor? En la misma. En la misma, ¿verdad? En la misma y aún peor. Pero esas son cosas, pues, esperables. De otra manera no puede ser si, en primer lugar, la Constitución no exige ningún requisito, ni siquiera saber leer y escribir para ser congresista, ¿no? Ni dice tampoco de historial limpio, tampoco dice nada de eso. Y por dárselas de muy demócratas, quienes hicieron este artículo de la Constitución se equivocaron. Además, las cosas se agravan porque los partidos tampoco discriminan y averiguan sobre el pasado de las personas que van a presentar, puesto que los responsables son los partidos. Los votantes van un poco a ciegas, pero los partidos que presentan esos candidatos son los que deberían responder ante la opinión pública. Y como es habitual en el Perú, se están instalando, se están acuñando, se están comenzando a utilizar nuevos términos para poder identificar a ciertos congresistas y sus malas prácticas. Por ejemplo, la robacable o el comeoro. Esas expresiones, ¿qué le parecen? Me parecen ramplonas, sin ninguna originalidad. Francamente no me gusta. No porque yo sea exquisita y crea que no se debe hablar mal de nadie. Se puede hablar peor, pero con expresiones más contundentes, ¿no? Eso de robacable y de comer oro, en primer lugar, ¿quién va a comer oro, no? No me hacen ninguna gracia, me parecen ramplonas.
pero tienen una connotación bastante, por decirlo menos, insultante para el Congreso, ¿no? El lavapiés, el planchacamisas, ¡ay no! Sí. Me parece indigno del Congreso aún esas expresiones adjudicadas a los congresistas que han o delinquido o procedido inapropiadamente, ¿no? Tiene que haber sanción. Yo fui presidenta de la Comisión de Ética durante más de 2 años y, por supuesto, la Comisión de Ética no tenía facultades para sancionar, sino simplemente para recomendar sanciones. Todo iba luego a la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Y ahí se han embalsado decenas y docenas de proyectos de sanciones, mejor dicho, propuestas de sanciones de la Comisión de Ética que por arreglo entre partidos no se aplicaron nunca. Una actuación que resulta denigrante y peligrosa para la vida política en el país, particularmente en el gobierno, es la del doctor Omar Chejade, el segundo vicepresidente de la República, cuyo caso está entrando a la Comisión de Ética y se verá, ya ha sido confirmado esto hace algunas horas, este jueves. ¿Ha podido usted ver el caso del doctor Chejade? ¿Tiene alguna opinión sobre él? No, ni he visto el caso ni me interesa mucho, la pura verdad. Yo en eso estoy curada de espanto. ¿Por qué? Porque francamente es casi lo natural, ¿no? Estas complicaciones políticas, de malos manejos, ya me tienen un poco cansada. No se olvide que yo llevo 15 años en el Congreso. Claro, pero está acusado por tráfico de influencias, ¿no? Sí, el señor Chejade. Pero no es el único. ¿Cuántos? ¿Eso ya parece natural en el Perú? Francamente ya resulta hasta aburrido. Hablemos de su libro, porque realmente a mí me ha sorprendido, y son además expresiones y vocablos que usted ha ido adelantando en el diario El Comercio, es lo que entiendo, desde hace ya buen tiempo. 8 años. 8 años. Y la verdad, me ha parecido muy interesante poder encontrar en una publicación palabras que se usan en lo cotidiano y que uno a veces, muchas veces no cree que son incorrectas o cree que no están dentro de la norma de la lengua. ¿Cómo aparece? Cuidado, no hay que confundir norma con costumbre, ¿eh? Claro. Ahí yo no estoy escribiendo a veces uno un libro es un poco sobre normas. Conservador, ¿no? Yo no estoy escribiendo sobre normas, estoy escribiendo sobre usos que puedo aprobar o desaprobar, y que la Academia de la Lengua puede aprobar o desaprobar. Simplemente estoy describiendo usos, tanto los correctos como los incorrectos. Pero la distinción que yo hago es que estos usos incorrectos se dan en las personas cultas. ¿No? Yo no estoy hablando de replana ni de habla popular, no, estoy hablando de habla culta. Entonces, muchas personas cultas cometen esos gruesos errores, y eso es lo que a mí me interesa. Me interesa que el hablante culto sea correcto en su modo de hablar. Y estas expresiones, usted me dice, varias de ellas son incorrectas. Por supuesto. Entre gallos y medianoche, por ejemplo. Eso no es incorrecto. Ajá. Lo que es popular no es incorrecto. Entre gallos y medianoche es una linda expresión que no tiene nada de incorrecta. Está usada por Palma y otros literatos y significa sin ningún intervalo, pues, ¿no? Usted incluye también esa expresión tampoco, tampoco. Es así que no la he logrado de escudriñar bien, porque tampoco, tampoco, a mí me parece que no es una simple repetición, sino es la sucesión de tan poco separado y tan poco junto. Que al pronunciarse se pronuncia tampoco, tampoco.
como decir, tanto, tampoco, tampoco, tampoco. Yo creía que venía de los programas cómicos, porque hay un personaje que imita a Kenji Fujimori y le acuña esa expresión, le coloca esa expresión. Sí, sí, se la han adjudicado a él. Sí. Pero vamos a ver si fue él el primero que la usó, ¿no? No necesariamente. No. Ahora, está, por ejemplo, solapa. Ajá. Una palabra que usted dice que es de origen incierto y se documenta desde el siglo XVIII. Ya desde entonces se utilizaba la palabra solapa. ¿Con qué sentido? Literal de solapa. Correspondiente primero al pecho, ¿no? Correspondiente al pecho y que suele ir doblada hacia afuera, la Claro. solapa, ¿no? Solapa tiene en la lengua familiar peruana el uso figurado que en la lengua general tiene solapado. Pero solapa, femenino como sustantivo, funciona aquí como adjetivo calificativo invariable para el género y a veces para el número. Hipócrita, ¿no? Gesto solapa, sonrisa solapa, son bien solapa. Las expresiones datan, las que usted ha reunido aquí, ¿de cuánto tiempo hacia atrás? ¿De cuánto tiempo? Uh-huh. No he tomado esos datos. Puede ser que hayan surgido en el siglo pasado y se usen todavía. Pueden ser nuevecitas, es decir, salir del nuevo vocabulario de la tecnología, y eso no hace ninguna diferencia, ¿no? Uh-huh. Yo no he tomado en cuenta aquí la antigüedad del vocablo. ¿Qué ha tomado en cuenta? El uso. Uh-huh. El uso es importante, porque las palabras surgen a cada momento. Hay palabras nuevas. Y en cambio hay otras viejas, de más de un siglo, 2 siglos, que no se olvidan. Las dos cosas son importantes. ¿Y cuáles son esas expresiones viejas que no se olvidan? Calato. Calato. Calato por desnudo es una palabra quechua. Uh-huh. Y en ninguna otra parte fuera del Perú y una región del Ecuador se entiende, pues, estaba calato o calatearse, ¿no? Se entiende. Viene del quechua cala. Cala significa desnudo en quechua. Cala. Uh-huh. Cala, no jala. Jala. Y esa expresión que viene del quechua fue tomada por los criollos, por los españoles. ¿Quién toma esa expresión? Por favor. Los peruanos. Uh-huh. Peruanos no se diferencian en criollos y españoles. A la hora de hablar, el lenguaje es uno, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Ahora, veo también, por ejemplo, spa. Ese es muy nuevo. Corresponde a una realidad nueva también, ¿no? Uh-huh. Usted habla de los usos. ¿Le ha sorprendido, por ejemplo, el uso del lenguaje en determinadas autoridades? Por ejemplo, el presidente de la República, usted en la campaña lo llamó cachaco mediocre. ¿Cómo se acuerda, no? Y sí. Hoy en día sigue pensando en lo mismo de él. Ya he dicho varias veces que no sigo pensando lo mismo. Creo que ha entrado al gobierno con pie derecho. Creo que lo está haciendo bien y ojalá siga así. ¿Y él utiliza bien el lenguaje de manera correcta? Sí. Una vez utilizó una palabra no mala, sino de lenguaje militar. Dijo, eso es una reclutada. Y yo la he incluido ahí, reclutada. Sí. Es decir, una acción poco feliz, imprudente, propia de un recluta, ¿no? Uh-huh. Sí, yo no le he pescado una falla antigramatical o gruesa en sentido literal. Miren, la lengua se mama en la leche y se aprende en la casa. El presidente viene de un hogar culto. Uh-huh. Puede tener la profesión
que tenga, puede ser que muchos soldados hablen mal, pero él viene de un hogar culto. O sea, que sin hacer ningún esfuerzo, habla bien. ¿Cuánto bien le hace a esa persona que viene de un hogar culto a futuro, cuando, por ejemplo, se desempeña en una responsabilidad como ser presidente de la República? Esa es una suerte que tenemos todos los que hemos venido de un hogar culto, en que sin ningún trabajo hablamos bien, solo por imitación de los padres que hablan bien. En cambio, la persona que viene de un hogar inculto tiene que aprenderlo, puede ser brillante en su profesión y siempre tiene una rémora, un rastro de incultura, porque es así de injusta la vida, ¿no? No todo se aprende en los libros, y sobre todo la primera infancia, cuando se aprende a hablar, se aprende solo por imitación. Y si el niñito no tiene algo correcto que imitar, pues imita lo incorrecto. O sea que eso no es ningún mérito. Hablar bien, en ese sentido, no es ningún mérito. Es una cuestión de suerte. Una frase se ha comentado mucho en los últimos días, que fue escrita por la primera dama, Nadine Heredia. Ella escribió en su cuenta de Twitter: tan difícil es caminar derecho. Sí, la he oído. ¿Qué le dice a usted esa frase? No, por supuesto, es una censura a quienes proceden mal, ¿no? Caminar derecho es actuar correctamente. Y ella lo que dice ahí es, si es tan difícil actuar correctamente. Se entiende perfectamente ese comentario y me parece bonito. ¿Qué impresión tiene usted de la primera dama? Ninguna, porque no la conozco. Pero la ha visto por televisión. ¿Ah? ¿La ha visto por televisión? Muy poco. Pero me imagino que es una buena colaboradora de su esposo. ¿La expresión que utilizó y que estamos comentando le parece apropiada? Sí. Me parece apropiada y me gusta precisamente porque es un poco eufemística y un poco familiar. Es como si en una conversación usted estuviera comentando algún hecho impropio, ¿no? Y dijera, caramba, tan difícil es hacerlo bien, ¿ah? O tan difícil es caminar derecho. Es una frase familiar, está muy bien empleada. Y ella lo escribió con 2 signos de interrogación y 2 signos de admiración. Es decir, le puso el énfasis de pregunta a gritos. Se molestó muchísimo. Lo hizo al día siguiente de conocidos los hechos de Omar Chejade. Bueno, tiene toda la razón de expresarse así, de expresar lo que siente. Hay gente que cree que hablar fino es escoger las palabritas. Eso en España llaman finústico, o sea, guachaco en fino. El habla natural, fuerte, recta, directa, es al fin y al cabo la más elegante. Y en la política se necesita mucho de eso. Se necesita abandonar la rémora de hipocresía en el lenguaje que nos queda de haber sido Lima una corte virreinal. Aquí la gente no dice claramente las cosas, porque además pues tenemos un código civil que por todo propicia la querella, ¿no? Entonces, es desesperante oír a la gente hablar mal sin mencionar el nombre ni el apellido de nadie, ¿no? Eso suena horrible. Se debe mencionar, se debe uno arriesgar aún a una querella, ¿no? Y esto lo arrastramos, dice usted, de la colonia. Desde siempre, pues Lima fue una pequeña corte, este fue un virreinato, esta fue la cabeza del dominio español en América. Y mire, para vergüenza nuestra, fuimos 10 años tardíos en independizarnos.
Ahora, cuando todo el mundo está celebrando su independencia de España, a nosotros nos falta hasta el 21. Para que vea la diferencia que hay entre nosotros y los venezolanos, los chilenos, los argentinos, los paraguayos, etc. El ser una pequeña corte fue para bien y para mal, ¿no? Entonces aquí España tuvo su último reducto en América, ¿no? Y para dar las batallas de Junín y Ayacucho tuvieron que venir de fuera. O sea, las batallas de Sucre, de Junín y Ayacucho son mandadas por Bolívar, por Sucre, ¿no? Y entonces a mí lo que me duele como hispanoamericana, estudiosa de la lengua de Bolívar, es que haya ese resentimiento porque hemos sido libertados desde fuera, ¿no? Por un argentino y un venezolano. ¿Cuánto nos marcó el virreinato a futuro? ¿Cuánto cree usted que nos marcó el virreinato a futuro? ¿Nos marcó para siempre? Sí, Lima ha sido siempre una pequeña corte, con sus adulaciones normales, ¿no? Y le queda pues algo bueno y algo malo de todo eso, ¿no? Lima era la ciudad más importante, obviamente, solamente comparable con México, que estaba muy lejos, pero de toda Sudamérica, Lima era el centro del poder español, ¿no? ¿Y por qué esto de no referirse a una persona con su nombre y apellido, sino sugerirlo? ¿De dónde exactamente viene? Bueno, porque hay un código que establece el derecho a la querella si se mencionan nombres. Claro. Yo una vez mencioné de la manera más inocente a una congresista a quien le habían dado para la campaña no sé qué cocinas o qué instrumentos domésticos, y me querelló. Y yo ahí me enteré de lo que era la querella y de por qué la gente no menciona nombres, y se pasa la vida llena de eufemismos, le da la vuelta a todo el mundo sabe de quién está hablando. Pero en otros países se dicen los nombres, se ataca de frente, se corre el riesgo, ¿no? De calumniar, por supuesto, ¿no? Hablando de calumniar, los apristas hoy en día están diciendo que la megacomisión que se ha conformado para investigar presuntos actos de corrupción del expresidente Alan García puede tener algunas conclusiones que no necesariamente sean verdaderas. ¿Usted qué opina de esta megacomisión que se ha conformado para investigar al expresidente García? ¿Cree usted que el expresidente García ha incurrido en probables hechos de corrupción? Mire, yo no puedo hablar en ningún sentido ni en el otro sobre eso. Son cosas que no conozco. Ahora, la megacomisión que se ha formado también procede de gente que a lo mejor debería ser, mejor dicho, se compone de gente que a lo mejor debería ser investigada. En el Perú, en la política peruana, en general, y en los últimos tiempos, hay corrupción. Y ahora peor, porque en este último Congreso ya ha entrado la influencia del narcotráfico. O sea que todo puede suceder y la gente que entró con muchos pergaminos puede salir involucrada en cosas graves. Pero lo que más duele es la irresponsabilidad de los partidos de poner en sus listas personas que no ofrecen ninguna garantía, ni de conocimientos, ni de conducta, ni de prestigio, ni de nada. Entonces la gente empieza a decir, son los que han dado más dinero para la campaña. Eso a mí me parece horrible, ¿no? Y en esas estamos. Y todos los partidos han caído en eso. Todos los partidos. Y en los partidos
hay gente honesta y brillante en cada partido. No son muchos, pero son, ¿no? Yo respeto a la gente, no según el partido en que esté, sino según su conducta, según su manera de ser, según su manera de afrontar y de responder lo que sucede. Y eso lo hay en todos los partidos, pero desgraciadamente en forma minoritaria. Y entonces yo creo que hay que reformar todo el sistema electoral. Hay que el Jurado Nacional de Elecciones debe tener la potestad de no solo aceptar los datos que le dan los congresistas, sino de involucrarse en averiguar los antecedentes, porque algunos tienen antecedentes gravísimos. Bueno, el partido se descuidó, los propuso, el jurado no estaba facultado para más, los dejó y después nos quejamos. ¿De qué nos quejamos? Si no somos capaces de cambiar las leyes. ¿Es correcto llamar a este grupo investigador megacomisión? Depende del tamaño que tenga. Mega simplemente significa grande. Ajá. O sea que si es una comisión pues de 20 ya es una megacomisión. Si es una Apenas son comisión de 6. 3 es una microcomisión. Apenas son 6. ¿Megacomisión le llaman? ¿Sí? No creo que sean solo 6. ¿Ya está nombrada? Sí, sí, sí. La preside Javier Díez Canseco. Bueno, la llamarán mega en el sentido de jerarquía de quienes la componen. Pero mega es simplemente cuantitativo, es lo contrario de micro. Así que puede ser una mega comisión y puede ser absolutamente incapaz e inoperante. Y puede haber una microcomisión que sea efectiva y valiente. Parte de la rimbombancia también que a veces adorna la política, ¿no? Y el desconocimiento del lenguaje. El desconocimiento Ahora, del lenguaje. ¿por qué caemos siempre en el Perú? Y eso ha pasado siempre, toda la vida. Nos encanta investigar al gobierno anterior, pero hasta, mejor dicho, es como si hacemos el símil, perdiendo el tiempo. Lavamos con pulitón, le sacamos el jugo, el lustre, a ver si encontramos alguna mancha. ¿Siempre hemos caído en esos excesos investigadores? No, mire, en la época del virreinato sucedían unas cosas que ahora nos parecen rarísimas y están relatadas con toda fidelidad por un Jorge Juan y Antonio de Ulloa en lo que él llamó Noticias Secretas de América, un libro publicado al fin del virreinato que en España no se publicó por mucho tiempo, fue secreto. Ahora, por supuesto, ya hay varias ediciones. Y contaba, entre todas las anécdotas que cuenta de trafa, de trampa, en el virreinato, cuenta esta, que los virreyes, al terminar su mandato, estaban obligados a un juicio de residencia. Y ese juicio de residencia lo hacía el virrey entrante, o sea, el que lo sucedía. Y que en esa época se burlaban del asunto y el virrey saliente le decía: tome usted ese saco de moneda de oro, que es el mismo que yo recibí del virrey anterior y ni siquiera lo he abierto. O sea, no hacían ningún juicio de residencia y se pasaban el saco de moneda de oro de virrey a virrey. O sea que no viene de ancestro, nos viene de antes. Nos viene de antes. Ajá. Pero este afán que durante el post-fujimorismo se dijo que era un afán persecutor de los que han gobernado antes, pasó justamente después del fujimorismo, es decir, es conformar comisiones, investigar hasta el cansancio, el show de la entrada de los políticos, los micros, las cámaras, el flash de las fotografías. ¿Ese afán persecutor usted lo encuentra recién? No, es invívito ahí.
es normal, mejor dicho, buscar la paja en el ojo ajeno para que no se vea la viga en el propio, ¿no? Es normal. Y yo no digo que los gobiernos sean honestos, no estoy defendiendo a ninguno. Todos los gobiernos tienen pecados capitales en cuanto a la administración del dinero, pero unos más y otros menos, ¿no? Y en cuanto a los mandatarios también hay unos que son impolutos, digamos, un Fernando Belaúnde, que terminó viviendo en el piso no sé cuántos de una residencial de clase media, y que cuando en esa época del terrorismo se cortaba el fluido eléctrico, se quedaba sin poder bajar de su departamento y había sido presidente de la República. Eso es admirable, pues. Eso es admirable, ¿no? Y ¿somos un poco malagradecidos con los que nos han gobernado? Con algunos sí, con algunos sí. Por supuesto que sí. ¿Fujimori? Fujimori es una persona a quien yo estimo mucho. Le tengo realmente afecto, porque él hizo muchísimo por el Perú y por supuesto hubo grandes errores. Pero esa regla que cambió de la responsabilidad indirecta de todo cuanto hace un subalterno, eso es novísimo. Si se aplicara de hoy en adelante, sería muy grave para los gobernantes de hoy, ¿no? Porque eso es lo que más ha perjudicado a Fujimori para su condena, ¿no? Las cosas, los crímenes que se cometieron en su época, y además los que siempre se han cometido en todas las épocas, ¿no? Hace unos días Lourdes Flores planteó, planteó la posibilidad de darle a Fujimori un arresto domiciliario, es decir, que cumpla su condena en su hogar. ¿Le parece algo viable? Sí. Sí. La otra vez se cayó, ¿no?, de la cama. Sí. Y se rompió la oreja. Sí. Sí, Fujimori está muy decaído, no tanto por sus males físicos, sino seguramente por estas cosas de espíritu. Él cambió algunas cosas en el Perú que fueron absolutamente radicales y que son la fuente, el sustento, el sustrato de esta buena racha que tenemos ahora. No hay hombre perfecto, todos nos equivocamos, y los gobernantes todos se equivocan. Y usted va a ver Napoleón, bueno, Bolívar, César, son grandes hombres, grandes gobernantes, y qué barbaridad de cosas pequeñas que cometieron, porque así es la vida, ¿no? ¿La política es ingrata? ¿Ingrata en el sentido de qué? Que a uno le deja malos recuerdos en vez de ¿al buenos político? Recuerdos. No, ¿Sí? No a todos. ¿A usted? Hay políticos, a mí no. Además yo no soy política, yo soy una intelectual prestada a la política. Pero ejerció la política. No ejerció, pero como cosa secundaria, ¿no? Yo jamás fui una política, porque a mí la política con todos sus tejemanejes y mañas no me gusta. Y soy incapaz de intriga. Una persona que es incapaz de intriga no nació para la política. Pero sí, todos los grandes hombres tienen grandes errores, empezando pues por César, Napoleón, Bolívar, en fin. Le agradezco por esta entrevista, ha sido un gusto. Encantada, para mí también ha sido un gusto. La doctora Marta Hildebrand, a propósito de su último libro llamado 1000 palabras y frases peruanos, publicado por la editorial Planeta. Aquí está, y también estamos mostrando la portada en pantalla, pero acá está el texto
Un libro muy interesante, rescata no las normas, como bien me corrigió la doctora Hildebrand. Acá no se trata de hablar bien o hablar mal, sino estos son los usos que se le dan, o las palabras y frases que se utilizan en el Perú y en la América. ¿Lo he dicho bien? Más o menos. Más o menos. No hay hombre perfecto. Muchas gracias por haber venido. Gracias, pues. Sí, además, debo añadir algo más, que este libro se presenta mañana en la Feria del Libro Ricardo Palma a las 7 de la noche. Así que, si puede darse una vuelta por la feria, aparte la feria le rinde hasta el 1 de noviembre un merecido homenaje